Quisimos desarrollar el tema de viviendo sin infecciones urinarias y vaginales porque es una consulta cada vez más frecuente. ¿Sí? Pareciera que cada vez es más común y la mujer se acostumbra. Entonces uno dice, mire, ¿cada cuánto padece infecciones urinarias? Pues cada 2 o 3 meses. Y entonces uno dice, primero, no es normal. Uno debiera decir, mire, he padecido 2 infecciones urinarias en la vida. ¿Sí? Si ya es muy común, claro, van a haber complicaciones al final que pueden llegar al riñón y complicarse al final con enfermedades más graves. Y sobre todo dejemos de lado lo del riñón, porque pudiera ser que de suerte nunca pasara. El problema es qué cambió en el cuerpo de la mujer que permite que tenga las infecciones urinarias y vaginales a repetición. Entonces, cuando tenemos problemas de insulina o problemas de ovulación, el pH de la vagina generalmente va a ser diferente. El pH se refiere a la acidez. Generalmente las mujeres a nivel vaginal son ácidas y el semen, por ejemplo, masculino es básico. Si la mujer pierde el pH de la vagina, va a cambiar las bacterias vaginales y va a cambiar los hongos que viven a nivel vaginal. Entonces, de forma sencilla, nosotros solemos decir que si las bacterias y los hongos están equilibrados, la mujer no tiene flujos vaginales y solo tiene los flujos menstruales y de ovulación. Si los hongos crecen, los flujos son blancos y no tienen olor. Y si las bacterias crecen, los flujos son grises y generalmente tienen olor. ¿Sí? Hay flujos infecciosos y lo que no es normal tampoco son los flujos que la gente llama amarillos. Muchas veces dicen, mire, yo me mantengo con un flujo amarillo. Y solemos asociar esos flujos amarillos a las bacterias colónicas. ¿Sí? Entonces, cuando uno al final pierde el pH vaginal, van a pasar varias cosas. La ovulación no es buena, entonces sabemos que la vagina va a ser más delgadita. Si la vagina es más delgadita y es más débil, va a producir menos vinagre y va a producir menos lubricación natural. Esa misma pérdida de la acidez lo que va a hacer es dejar que las bacterias del colon invadan la parte vaginal y la vagina se va a volver parte del colon. Y entonces esa pared de ácido que servía para que nunca hubiera una contaminación entre vejiga y la parte rectal, se perdió. Y entonces solo se espera un estímulo, una relación sexual, al final una piscina, lo que ustedes quieran, para contaminar la vejiga. Y entonces toda la historia se basa en tratar de regenerar esa pared de ácido. Entonces vamos al final tratando de hacerlo con el láser. Uno puede hacerlo de varias formas. La primera siempre debiera ser recuperar la ovulación, si es que se puede, y fortalecerla, porque eso al fortalecer el ciclo ovárico, pues simplemente el pH de la vagina va a ser un poquito mejor. ¿Sí? El proceso mecánico es el láser. Entonces, conforme uno vaya quemando la vagina con el láser, que no es un proceso doloroso, simplemente la vagina, yo le llamo que es como un proceso emocional. Digamos, a todos en algún momento emocionalmente no nos ha ido bien y se dan cuenta que la respuesta es, bueno, alguien nos hiere, ¿sí? Nos sentimos o nos resentimos y eso dura un tiempo. Después de ese tiempo ya alguien dice, no, esto tiene que pasar, y entonces nos volvemos más fuertes. Y ese es un proceso que dura generalmente, la vagina se va a resentir 4 semanas y a la 5ª semana se recuerda que eso no puede pasar y empieza a crecer y a fortalecerse. Ese crecimiento la va a reactivar, va a empezar a liberar otra vez su vinagre y la vagina siempre tiene que ser como que es un acordeón. Entonces, a ese acordeón vaginal es a lo que le llamamos que en el momento de una relación sexual la vagina se tiene que expander y no dar dolor. Pero si la vagina no es un acordeón y está lisa, al momento de tener una relación tiene micro rasgaduras. Que se entienden fácil porque son las mismas rasgaduras que nos hacemos todos con una hoja de papel. Todos sabemos que arden, pero ninguno sangra. Y entonces es lo que empieza, el principal signo de la mujer es ardor post relaciones sexuales cuando la vagina es delgada. Entonces toda la terapia al final va orientada a tratar de juntar las terapias láser, las terapias de las hormonas bioidénticas, porque si uno quisiera trabajar solo con hormonas bioidénticas es un proceso muy largo. ¿Sí? Se va a llevar entre 1 año y medio, 2 años regenerar el tejido. Si se trabaja con el láser y se trabaja en conjunto ambas terapias, van a ir de la mano. Regresamos otra vez a la historia de la insulina, que se recuerdan que el uso de hormonas va acompañado de un buen perfil de vida. Entonces, claro, si vamos a poner las hormonas vaginales y vamos a balancear todo el sistema y a fortalecer el ovario, hay que aprender a comer, hay que aprender a vivir para tener los resultados que uno quiere. ¿Sí? Si, por ejemplo, la mujer tuviera acné y uno fortalece el perfil al final ovárico para recuperar la vagina, que podría ser el caso del ovario poliquístico, haríamos el doble de acné.
Por eso es que al corregir la parte alimenticia se limpiaría el acné y ya puede uno balancear el perfil ovulatorio para que no tenga ningún síntoma a la par. Pero la idea principal que quiero que se lleven de este día es justamente la función de la vagina. Porque ahora cada vez tenemos más complicaciones en explicarle a una mujer que un tejido vaginal debe lubricar bien y lubricar rápido. Cada vez tenemos más mujeres con ovario poliquístico que entienden que desde el primer desarrollo tienen cándida o el flujo blanco que depende de los hongos. Entonces, cuando uno pregunta, mira, ¿y mantiene flujos? La respuesta es sí, el flujo blanco de toda la vida. Entonces, el problema es cómo le explicamos que el de toda la vida nunca ha sido normal. ¿Sí? O si desde la primera relación el tejido vaginal era débil y tuvo ardor, ¿cómo le explicamos que tener ardor con las relaciones no es normal? Entonces, reconstruir la parte vaginal es parte básica de la ovulación. Hay que hacerlo siempre arriba de 35 años e idealmente desde el primer momento que el ciclo menstrual se altera. Muchas gracias. Pareciera difícil el lograr hacer lo que nosotros proponemos acá de vivir sin infecciones urinarias y sin infecciones vaginales, pero en realidad sí se puede lograr. Y eso es lo que nosotros proponemos, el lograr mantener lo que hablábamos, ¿verdad? Que la mujer pudiera decir que ha tenido 1 o 2 infecciones vaginales urinarias en toda su vida y no estar en ese ciclo repetitivo en donde se aprenden todos los tratamientos que existen para las infecciones, debido a que no hay modo de que se logren recuperar o que se logren curar de dichas infecciones. El tratamiento médico, desde el punto de vista meramente ginecológico, pues va a consistir en siempre dar un antibiótico en el caso de que sea necesario para una infección urinaria o un antiparasitario en el caso de que sea necesario por una infección activa que se tenga, pero lo que nosotros le apostamos más es a la prevención. Hay necesidad de, como les hablamos, utilizar diferentes técnicas para poder reforzar las defensas o reforzar el equilibrio hormonal a nivel vaginal. Eso nos va a dar a nosotros la mayor protección y con eso vamos a lograr que no se estén repitiendo y que no se estén entrando las pacientes en este ciclo de infecciones. Entonces, para eso vamos a enfocarnos en recuperar el pH, en fortalecer el ciclo ovárico para tener a una mujer funcionando a nivel ovárico de la mejor manera y mantener un equilibrio en la liberación de insulina, que ya vimos que tiene mucha relación, lo que platicamos, las cargas de azúcar, las comidas que estén entrando con la liberación de insulina, ese metabolismo lo debemos de cuidar bastante para mantener esa buena protección a nivel de la vagina. Y nuevamente, si ya existiera algún defecto propiamente del piso pélvico que necesite ser corregido, lo que les decía, ¿verdad? Si ya se ha debilitado todo el piso pélvico, todo lo que es la vagina, la vejiga, el intestino, pues aquí vamos a intervenir haciendo un procedimiento que les mencionaba anteriormente, conocido como TOT, que lo que quiere decir es levantar la vejiga, llegarla nuevamente a su posición, corregir la uretra, que es por donde sale la orina, para evitar esa incómoda salida de orina. Si nosotros tenemos una vagina que no está bien protegida y a eso le aunamos que hay una incontinencia urinaria de cualquier tipo, ¿verdad? Una incontinencia urinaria de esfuerzo, ya sea de esfuerzos mínimos como lo es cepillarse o levantarse de una silla, o esfuerzos máximos como es toser y reírse. Esas gotas de orina que están saliendo constantemente y que están cayendo en esta vagina que no está protegida, la van a mantener infectada todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces se empiezan a utilizar toallas, protectores, hasta pañales, ¿verdad? Y ya se vuelve eso como una cosa aceptable, una situación normal, es decir, lo que pasa es que como ya por la edad que tiene, ya tiene que usar pañal. O sea, ya tiene que usar pañal, eso no debería de ser así, sino que deberíamos de poder evitar llegar hasta ese punto. Pues una de las formas, lo que tenemos es el levantamiento de la vejiga, que es la aplicación del TOT. Aquí nuevamente entra la tecnología láser a reforzar nuevamente todo el tejido vaginal, todas las paredes vaginales, a reforzar todo piso pélvico para regenerar nuevamente este tejido. Y es básica, nuevamente, un tratamiento no es solo, no podemos solo ofrecer la terapia láser y olvidarnos del equilibrio hormonal o del equilibrio metabólico,
sino que es parte de todo un conjunto. Entonces el tratamiento debiera verse como un todo, ¿verdad? Incluido, y no solo una parte, porque entonces al hacer tratamientos a la mitad vamos a obtener resultados a la mitad, ¿verdad? Gracias. En esto siempre insistimos un poco en mujeres que uno siempre hace una cirugía para un peso. Por ejemplo, el TOT al final, al levantar la uretra, es una cirugía un poquito más independiente del peso, pero toda cirugía tiene que ver con el peso de una persona. Es decir, esto es como que uno dijera, bueno, me pongo busto y la pregunta debería ser, ¿para qué peso? Porque no les va a quedar igual si, digamos, pesan 20 libras más o si después de ponerse busto bajan 20. Lo mismo es el piso pélvico, ¿sí? Si uno va a tocar vejiga, si uno va a tocar la parte uterina, o vamos a hacer cirugías, uno debiera balancear primero la estructura de la persona y hacer la pregunta, mire, ¿en qué peso quiere vivir? Y una vez se hace esa pregunta y se estabiliza el cuerpo, ya uno opera el cuerpo para ese peso. Porque la cirugía, por ejemplo, del levantamiento de vejiga no les va a quedar igual ganando 50 libras o perdiendo 50. Y es cuando mucha gente dice, mire, me funcionó bien un tiempo. Claro, el tiempo quiere decir que uno cambió, no que la cirugía cambió.